Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra charla sobre las medicinas que han cambiado el mundo. Tengo el enorme placer de presentar a los doctores Manuel Cadena, cirujano, y Giovanni Castaño, oftalmólogo. No digo la cantidad de títulos y distinciones que tienen. Ellos son asiduos expositores de nuestro Festival Internacional de Historia, participan con nosotros desde el primer festival y ya son dueños de casa. Bueno, entonces simplemente los dejo con ellos. Bienvenidos. Muchas gracias, Marielita, por esa presentación, pero sobre todo, Marielita, muchas gracias por la invitación. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes el disfrute de todas las cosas que han venido ocurriendo en la medicina a través de la historia, pero hoy nos vamos a dedicar a hablar de algunos medicamentos que han cambiado el curso de la medicina. En este momento quiero mencionar el nombre de una persona a quien admiro, aprecio profundamente, que es Nora Elizabeth Hoyos, quien tuvo la gentileza de invitarnos por primera vez a este festival. Con sorpresa nos preguntó ese día: ¿ustedes tienen historias que contar de la medicina? Le dijimos sí, conocemos algunas historias, y nos invitó. Esta es la sexta vez que vamos a participar, por lo que estamos muy agradecidos y muy contentos de venir a divertirnos con ustedes un rato. Bueno, muchas gracias nuevamente. Nos dieron hora y cuarto y nos vamos a gastar hora y cuarto, pero no se van a aburrir. Además de agradecer al festival, le agradecemos a la maravillosa Villa de Leyva, que siempre nos acoge y en donde pasamos también siempre. Nosotros hoy vamos a hablar de medicamentos que cambiaron al mundo. Y es muy importante que sepan que no tenemos ninguna relación con ninguna marca o laboratorio farmacéutico, pero vamos a tener que mencionar marcas y laboratorios porque hacen parte de la historia de esos medicamentos que cambiaron al mundo. Vamos a hablar de muchas marcas y además vamos a hablar de medicamentos que han cambiado al mundo para bien, como debe ser, y obviamente de algunas catástrofes que también cambiaron el mundo, obviamente para mal. El protagonista aquí, desde tiempos ancestrales, es la botánica médica. Gracias al conocimiento primero ancestral y luego científico de la botánica médica, es que nosotros terminamos teniendo los primeros medicamentos. Luego esto cambió y se volvió un tema de síntesis química, pero la botánica médica es la protagonista inicial de toda esta historia. Nos vamos a remontar un poquito atrás. Cuando recién estábamos empezando a caminar en dos pies, empezó lo que hoy se conoce como la medicina basada en la evidencia. Desde todo el tiempo, vamos a decirlo, las cosas nuevas en medicina están en los libros viejos. Aquí ustedes ven un estudio doble ciego, randomizado y aleatorizado. Estaban nuestros ancestros recogiendo plantas para comer, para vestirse y desde luego para curar algunas enfermedades. Entonces era un estudio doble ciego porque lo que estaban utilizando no sabían si iba a funcionar o no iba a funcionar. Y alguno de los sujetos de estudio probablemente iba a morir por acción de lo que estaban probando. Entonces no hay novedad en los estudios doble ciego, aleatorizado y randomizado. Tal vez alguno de los medicamentos más antiguos se remonta por allá al año 3000 antes de Cristo, y es esta matica que ven ustedes ahí. Se llama la efedra y ha sobrevivido al paso del tiempo esta plantica y el principio que produce. Ustedes recuerdan cuando tiene uno la nariz tapada hoy por hoy con una gripa terrible que no podía hablar, se echa unas goticas y ¡pum!, se destapa la nariz. Bueno, esta plantica fue la primera que utilizaron para obtener la efedrina. Decíamos que la primera receta que apareció, probablemente la gripa haya venido martirizando a la gente desde tiempos inmemoriales. Aquí vemos la primera receta de la que tenemos historia, 5.500 años antes de Cristo. Vean ustedes ya, como decía,
A quienes aflige el mal de garganta, désele sal disuelta. No ha cambiado mucho la historia. Hoy, en las casas de los abuelos, recuerdan ustedes la sal pigua para el dolor de garganta. Viene de esta época. En las heridas visibles, vino agriado. Hoy sabemos que el vinagre, por ejemplo, trata de alguna manera las infecciones por gérmenes como las pseudomonas. Y en fin, todas estas, pero ya aparece una primera receta. Y esta tablilla, 3000 años antes de Cristo, da cuenta también de cómo se hacían las recomendaciones médicas. El término fármaco, farmacia, farmacología, viene de esta época, cuando decían que había que hacer, de esta palabra griega, que el tratamiento para cualquier enfermedad, fuera del cuerpo o del alma, que era muy frecuente pensar que las enfermedades eran el resultado del castigo divino. Entonces lo que había que hacer era una purga, y la purga era el farmacón, que era lo que había que hacer. Había infusiones, cataplasmas, píldoras y dietas especiales para el tratamiento de las enfermedades. Y simultáneamente fueron apareciendo los primeros rudimentos de elementos para macerar los medicamentos, que fueron evolucionando luego hasta lo que conocemos hoy de esas pastillas multicapas que se liberan progresivamente en el tracto digestivo. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer protagonista. Algunos se sorprenderán, pero el primer medicamento que cambió el mundo fue el alcohol. Y básicamente el alcohol etílico, es decir, el etanol. Un elemento bastante común en la sociedad moderna, pero además bastante común en toda la historia de la sociedad humana. Curiosamente, a lo largo de la evolución, en el reino animal, se ha visto que hay animales que prefieren comer frutos fermentados, con alcohol, obviamente, más que comerse los frutos simplemente maduros y mucho menos los frutos verdes. Ustedes se estarán tomando una cervecita y siempre verán la abejita, la avispita, revoloteándole a su cerveza. De hecho, en experimentos se ha visto que las abejas que han entrado en contacto con alcohol etílico, porque se han expuesto a productos fermentados, tienen más éxito en el proceso de cortejo de la abeja del sexo opuesto que cuando no están borrachitas. Cualquier parecido con la realidad pues es pura coincidencia. Los animales se emborrachan, los animales en muchos casos prefieren, como les digo, esas semillas o esos frutos que están fermentados, y pues no sorprende que desde sus inicios evolutivos el humano también haya querido siempre estar en contacto con el alcohol. Pero el alcohol se utilizó como medicamento, y de hecho se utiliza como medicamento. De alguna forma los humanos han encontrado la manera de extraer alcohol de lo que tengan a mano. Pueden vivir en el peladero más peladero del mundo y encuentran la matica que les proporciona el alcohol. Pero en la Biblia, Timoteo I, por favor los señores tomen esta foto porque es palabra de Dios. Dice: no bebas más solo agua, pero usa un poco de vino para el bien de tu estómago y tus frecuentes molestias. Es una recomendación bíblica. En el papiro de Evers, 1500 años antes de Cristo, ya hay recetas con alcohol para diferentes dolencias. En la medicina tradicional china hay múltiples recetas de vinos para muchas enfermedades, y Galeno, el famoso médico del Imperio Romano, lo dijo: el vino es quien cuida del anciano. Este personaje, Villanovanis, descubrió que el whisky, el agua de la vida, el aqua vita, era bueno para todo, básicamente para lo que fuera, curaba cualquier enfermedad. Pero el alcohol realmente en los tiempos modernos se usó mucho y se usa aún como medicamento. Se usaba como rubefaciente para producir calor en el caso de enfermedades respiratorias o incluso en el caso de fiebres y escalofríos, y se utilizó como parte de los elixir, un elixir, y hoy en día todavía hay elixir hechos pues farmacéuticamente,
Es básicamente un jarabe cuya base fundamental es el alcohol, y es común que cuando nos tomamos algún remedio, por ejemplo para la tos, ese remedio contenga alcohol. Hoy en día el alcohol se utilizó como anestésico, más adelante hablaremos de la anestesia, para poder realizar algunos procedimientos en la antigüedad con el paciente dormido de la borrachera. Obviamente como antiséptico se ha usado desde hace mucho tiempo, y en la pandemia lo vivimos todos con nuestra botellita de alcohol limpiando las naranjas y las lechugas. Se utilizó como un tranquilizante para bebés. Este es un jarabe para que los bebés durmieran tranquilos. Pero obviamente pronto nos dimos cuenta que el alcohol en exceso era un problema. Y lo dijo Paracelso, y aplica para cualquier medicamento. Es la dosis correcta lo que diferencia un medicamento de un veneno. Hoy en día entonces tenemos alcohol en muchas preparaciones farmacéuticas, en muchos jarabes, en muchos medicamentos de uso tópico, y hoy cada vez que brindamos, ¿qué decimos? Decimos salud. El vínculo entre el alcohol y la salud está y estará siempre. Por esa razón, siempre que ustedes contemplen un grano de cebada, trae una triste historia, que no pudo ser convertido en cerveza, sino que lo convirtieron en un pan. Siempre hay algo de dolor en esa historia de la cebada. El opio y la morfina no son invenciones recientes, vienen desde hace mucho tiempo, probablemente desde unos 3.000 o 4.000 años antes de Cristo. Y vean ustedes los cultivos que empiezan a aparecer realmente como cultivos industriales, probablemente hacia 1500 antes de Cristo en la China, donde se utilizaba originalmente como analgésico, pero también se lo fueron inventando para otros fines lúdicos, y entonces se llamaba la droga de la felicidad, y lo obtenían de esos cultivos. La China, probablemente en el 4000 antes de Cristo, ya hay descripciones de uso de el opio y la morfina, que aparece mucho más tarde. Pero probablemente uno de los momentos críticos en la historia del opio es en la guerra entre los ingleses y los chinos, cuando finalmente los chinos se habían negado a legalizar el opio, el consumo del opio, y entonces los ingleses les dijeron, en la guerra pierden los chinos, y los ingleses los obligan a legalizar el consumo de opio. Entonces, chévere, todo el mundo consumiendo opio en la China, pero claro, no fue en vano, se empieza a diseminar por todo el mundo, y además de eso, no solamente les obligan a eso, sino que les quitan Hong Kong. Y a partir de ese momento, y hacia ya en el siglo pasado, viene la diáspora china, y se traen entre sus bolsillos también poquitos de opio y de morfina, y se disemina en el mundo. Por eso la costa oeste de los Estados Unidos fue el sitio por donde entró el opio y se hizo mucho más común. Bueno, otro medicamento que cambió el mundo es la cocaína. Sí, claro, nosotros tenemos hoy en mente la idea de la cocaína como otra cosa, pero la cocaína se utilizó como medicamento. La cocaína se extrae de la hoja de coca, hay varias especies. Curiosamente, hay una especie colombiana que se llama Erythrocilum novogranatense, de la Nueva Granada, muy colombiana. Pero ancestralmente los indígenas siempre mascaron hoja de coca para sentirse más fuertes y poder resistir las jornadas de trabajo, y después de que se pudo extraer el clorhidrato de cocaína, pues fue posible administrarla por muchas vías, y tenemos un problema en donde la cocaína cambió al mundo. Otro día hablamos de esa historia de por qué estamos en las que estamos con la cocaína, pero indudablemente cambió al mundo, y cambió al mundo porque es una molécula que estimula el sistema nervioso central de una forma muy particular. La persona se siente eufórica, se siente empoderada, se siente invencible, pero a no ser que la dosis sea exagerada, no alucina, es decir, está más o menos en la capacidad de disfrutar, entre comillas, eso que le pasa, pero no está realmente alucinando. La cocaína modifica los neurotransmisores en el cerebro y hace ese efecto excitante tan particular que tiene,
y produce efectos en todo el cuerpo, efectos que obviamente hacen parte de la experiencia de quien consume cocaína, pero además de los problemas de salud y las muertes asociadas al consumo de la cocaína. Pero fue este personaje alemán, Niemann, quien hizo como le trajeron un bulto de hojas de coca de América y fue quien hizo como el primer análisis científico de qué era eso. Y él fue el que logró extraer de la hoja de coca el clorhidrato de cocaína y se volvió entonces un medicamento que servía para todo. La cocaína es un anestésico local, un anestésico tópico. Habrán visto ustedes en las películas que el jefe de la mafia se pone la cocaína en la lengua para ver si eso sí es cocaína, porque inmediatamente se le va a dormir la lengua, porque es un anestésico. Entonces se utilizó, por ejemplo, para el dolor de muelas. La gente se echaba en las encías cocaína y aliviaba el dolor de muelas. Se utilizó para el dolor de garganta. Estas son unas menticas que vendían con mentol y cocaína. Se utilizó para tener un pelo lindo. Es decir, todos estos productos que llegaban y se descubrían y se podían sintetizar a comienzos del siglo XX y a finales del siglo XIX, se volvían panaceas que se comenzaban a utilizar y a indicar para todo, para cualquier cosa se indicaban y se comercializaban. Este oftalmólogo, Karl Koller, en Viena, amigo de Freud, viendo cómo Freud estaba tan interesado, Sigmund Freud, nuestro famoso amigo del psicoanálisis, tan interesado en la cocaína, le dijo: maestre, pero si eso es anestésico, ¿por qué en vez de operar a los pacientes a palo seco, como tocaba hasta la época, no les echamos un poquito de cocaína en el ojo y los podemos operar con el ojo dormido? Y él mismo hizo un famoso experimento en donde con un alfiler él se chuzaba el ojo bajo el efecto de la cocaína y comprobó que sí servía como anestésico, y comenzó a revolucionarse la cirugía oftalmológica gracias a la cocaína. Y luego también la cirugía de nariz y de los otorrinos, porque permitía hacer muchas cosas sin tener que recurrir a una anestesia general. Freud fue un apasionado de la cocaína, escribió todo un ensayo sobre la cocaína y la describió como una curación para la adicción al opio. La adicción al opio era un problema grave y él curaba efectivamente a todos los adictos al opio. Obviamente los volvía adictos a la cocaína, pero los curaba de la adicción al opio. La cocaína pues se vendió y se vendió y se vendió como un remedio, e incluso este farmacéutico Pemberton hizo una fórmula que comenzó a vender como remedio, que se llamó Coca-Cola, porque tenía cocaína y tenía cola. Estaba hecho con nueces de cola y con hoja de coca. Y fue obviamente muy popular. Hasta 1903 la Coca-Cola tenía cocaína. Hoy en día la Coca-Cola está hecha con hojas de coca, pero deliberadamente se le extrae la cocaína. The Coca-Cola Company es uno de los primeros importadores legales de hoja de coca en Estados Unidos hoy en día, pero no tiene cocaína, para que sepan. Hoy en día existe cocaína que se utiliza en algunos procedimientos oftalmológicos, en algunas otras cirugías, y se usa, aprobada por las agencias internacionales, como un medicamento. Es cuestión de economía de mercado, ¿no? Con esos precios de la cocaína, no se puede gastar en medicamentos, eso es claro. El romance también ha tenido que ver con el cambio y los medicamentos en la historia. Estas flores tan hermosas que ustedes recuerdan haber visto cuando viene uno por la carretera, en los páramos, ve esta fotografía, estas flores, perdón, que se conocen como dedalera en términos, en el nombre común. Esta florecita, resulta que la señora Cook, en 1700 y algo, era la novia, 1785, era la novia del doctor Whitering. Y la señorita Cook le encantaba pintar flores. Entonces el señor Whitering recogía flores en el campo para llevarle a su novia. Lindo detalle, muy tierno de él. Resulta que la señorita se enfermó alguna vez
y le ofrecieron un tratamiento con extracto de muchas plantas. El señor Whitering conocía las plantas, él era botánico, y encontró que había una, que era esta dedalera, la que efectivamente le estaba sirviendo. Para la época, siglo XVIII estamos hablando, era utilizada para inflamaciones, dolores de cabeza y ataques de epilepsia. Era para lo que se utilizaba en la época. Pero a la señorita Cook le empezaron el tratamiento y ella quedó muy agradecida y se casó con el señor Whitering y tuvieron 3 hermosos hijos. Ahí nació el uso de la digital, medicamento que viene siendo usado hasta nuestros días para el manejo del corazón, cuando él descubrió que quitaba toda la inflamación. Él decía, deshincha los pies, deshincha el abdomen y deshincha, lo que no logra deshinchar es el cerebro y los quistes de ovario. Él no se explicaba muy bien eso, pero cuando vino a enterarse después que no era un diurético, sino que mejoraba la contractilidad del músculo del corazón, y con eso salvaron a muchos enfermos como a la señorita Cook. Sin embargo, ese medicamento tiene algunas cositas, y es que produce algo que se llama xantopsias. Xantos es de color amarillo y ópsias es visión de color amarillo. Eso explica por qué el señor Van Gogh tenía con mucho color amarillo en sus cuadros. Él era tomador crónico de esta droga digital por razón de una epilepsia que tenía, y por eso se dice que todos sus cuadros tienen un toque de amarillo interesante. Pero en esta fotografía que ven ustedes aquí del doctor Paul Boucher es nada más ni nada menos que del dibujo de la digital o la dedalera para un paciente con una convulsión. Muy bien, otro medicamento que hizo historia fue la quinina. La historia es bastante conocida, pero es muy interesante. Este señor Jerónimo Fernández de Cabrera, Bobadilla y Mendoza, era el conde de Chinchón en España y lo nombran virrey en Perú. Vivía en Lima, muy feliz y muy contento, y a su esposa, la condesa de Chinchón, le da paludismo. Y le da paludismo y por lo tanto queda condenada a morirse. Y se enferma, y se enferma, y se enferma, y el conde lleva a todos los médicos posibles, y la señora nada que se mejora, hasta que le llevan a un chamán de los incas, y le dice, no, tranquilo, yo le voy a dar, la señora está pues con paludismo, yo le voy a dar corteza de quinaquina, un árbol que hay acá, la quinaquina, y le dan un extracto de corteza de quina, y la condesa de Chinchón se cura. Y se cura porque la quinaquina es rica en quinina, un medicamento antipalúdico, mata al plasmodium, al parásito del paludismo. Comienza entonces este famoso auge de la quinina, se siembran plantaciones extensísimas en todo el mundo de quinina y, como ya les conté que pasaba, comienzan a recetar la quinina para todo. No importa si era paludismo o no paludismo, a todo el mundo le daban quinina y se vuelve muy popular. Tocaba diluirla porque la quinina es muy amarga y entonces es de donde se origina la famosa agua tónica que tiene quinina, y si ustedes ven cualquier botellita de agua tónica hoy, que compren hoy, si leen los ingredientes van a encontrar la quinina dentro de los ingredientes hoy en día. Pero como seguía siendo tan amarga, deciden mezclarla con otro remedio herbal que era la ginebra. Y entonces, pues, quedamos con el remedio perfecto hasta hoy en día, un remedio recomendado por la evidencia de la longevidad de la reina Isabel II, que se tomaba una ginebrita diaria. La quinina fue después, gracias a la síntesis química, los químicos comenzaron a jugar modificando la quinina, y es la madre de todos los medicamentos que existen para el paludismo hoy en día. Como pueden ver, la historia se ha venido modificando de una manera significativa. Acabamos de ver cómo la gente se moría de paludismo, se moría de infecciones, se moría porque no podíamos hacer cirugías, por ejemplo, y eso ha venido cambiando. Pero si algo incidió realmente en salvar a la población del mundo, fueron las vacunas.
Pero las vacunas tienen una historia absolutamente preciosa y es la observación. Nace la primera vacuna, probablemente se originó en China. Y entonces vean ustedes este aparato que es nada más ni nada menos que el tratamiento de la viruela. La viruela en esta época se trataba como lo ven ahí. Resulta que se dieron cuenta, 2000 años antes de Cristo, que cogían las costras de pacientes que habían tenido viruela, las maceraban y las soplaban con ese tubito a través de la nariz de un individuo sano. Esas costras tenían el virus atenuado, ellos no sabían nada de eso. Entonces había varias maneras de hacerlo. Uno, cogían una de esas granitos con pus de un paciente con una viruela y con un algodón lo untaban y se lo ponían en la nariz al niño para que no le diera viruela. La posibilidad de que ese niño le diera viruela pues era muy alta porque ahí el virus no estaba atenuado, pero le daba un cuadro menos importante que a los demás, pues para este momento se morían el 60% de los pacientes que les daba viruela y se morían en las narices del médico y de todo el mundo porque no había nada que hacerles. Entonces fueron inventando cosas como esta, las costras desecadas, el algodón y pus, y uno muy simpático, y es que la mamá guardaba la ropa del niño al que le dio viruela y la guardaba entre un cajón, y un año después se la ponía al niño chiquito que venía detrás y ya tenía el virus atenuado, y a ese niño entonces no le daba viruela. Era la teoría de la ropa. Para la época del feminismo y para destacar el papel de las mujeres hay una historia muy linda, que es el de Mary Montagu. Esta señora era esposa de un diplomático inglés y a su marido, como suele suceder, a uno lo mandan a Villa de Leyva a una conferencia y la esposa tiene que venir. A él lo mandaron a Estambul. Y ella dijo, yo voy contigo, por alguna razón, y se fue con él para Estambul. Y se dio cuenta que en Estambul cogían las costras y se las inyectaban debajo de la piel a los niños y no les daba viruela. Entonces empezó en sus cartas, y era una señora con un género epistolario muy desarrollado, escribió gran cantidad de cartas y en ellas contaba cómo en Estambul, Constantinopla para la época, vacunaban a las personas, no sabía de vacunas todavía, pero prevenían la viruela de esta manera. Llegó a Inglaterra y entonces fue la primera mujer que hizo un aporte importante a la medicina del mundo en Inglaterra, desde Inglaterra. Este es su relato. Edward Jenner, a principios del siglo XIX, notó que una señora que estaba ordeñando vacas le dijo un día, a mí no me va a dar porque a mí las vacas me salvan. A las vacas ya les había dado viruela y entonces de ahí viene la vacuna de las vacas. En la ubre ella se infectaba y con eso le daba inmunidad. A partir de este momento se hicieron los estudios y se conoció el tratamiento o la prevención de la viruela con la vacuna de Edward Jenner. ¿Cómo nos llegó a nosotros aquí entonces? Vean ustedes lo que se llamó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Y entonces el rey Carlos IV decidió hacerle un favor a América y les dijo, les voy a regalar la vacuna. Pero ustedes han oído en el consultorio del pediatra, ay, se llega a ir la luz y me quedo sin nevera. Entonces, ¿cómo se llevaban la vacuna en esta época? Si no había nevera ni había nada de eso. Pues muy sencillo. Cogieron 30 niños de un orfelinato y los fueron infectando de a uno por uno y los montaron en el barco. Entonces apenas se iba mejorando uno, lo sacaban de aislamiento y pasaban a otro y lo infectaban. De tal manera que el virus llegó vivo a América y llegó a Maracaibo. Y por aquí entró la vacuna para la viruela por transmisión de 1 a 1 a nuestro continente. Y eso fue lo que hicieron con toda la población en el Nuevo Mundo. Bueno, otro gran hito en esta historia de medicamentos que cambiaron al mundo fue indudablemente la anestesia general. Hasta ese momento, la forma de hacer cualquier procedimiento doloroso en una persona implicaba emborracharla o drogarla, o incluso darle un golpe en la cabeza para que quedara inconsciente, o la forma más eficiente pues era la anestesia enzimática, 4 tipos encima del enfermo.
Sin embargo, así estuviera borracho, así estuviera drogado, apenas se hacía un estímulo doloroso como una incisión, los pacientes se despertaban y de todos modos había que tener a alguien teniendo al enfermo. Aún así se hicieron de forma muy interesante procedimientos dolorosos antes de que existiera la anestesia. Miguel Ángel en sus frescos de la Capilla Sixtina nos cuenta que cuando Dios creó a Eva, que la sacó de una costilla de Adán, anestesió a Adán. Y Miguel Ángel nos cuenta eso porque Adán está dormido. En el episodio de la creación de Eva, de la Capilla Sixtina, Adán está durmiendo, es decir, está en pleno postoperatorio de la extracción de la costilla. Ustedes ven aquí un cráneo antiguo de una craniotomía de alguien al que le abrieron el cerebro, que sobrevivió, y lo sabemos porque el agujero está cicatrizado, es decir, es alguien que sobrevivió operado sin anestesia, antes de que existiera la anestesia. Pero esta era una tragedia y los cirujanos tenían que ser increíblemente rápidos. Cuando alguien tenía que ir a una cirugía, no le importaba nada más, sino qué tanto se demora el doctor en la cirugía, porque los minutos que se demorara el doctor iban a ser minutos de terror, siempre en cualquier procedimiento. A mediados del siglo XIX se pone de moda hacer unas fiestas en donde la gente inhala un gas que se llama óxido nitroso, que se llama el gas de la risa. Entonces la gente iba e inhalaba su óxido nitroso y se moría de la risa en unas fiestas que tenían que ser pues buenísimas. Llega un día, estamos hablando del estado de Massachusetts en Estados Unidos, un circo que ofrece un show de gas de la risa y un odontólogo que va de espectador, pues se muere de la risa viendo toda la gente allá haciendo monerías, muertos de la felicidad con su gas, pero ve que hay un señor que se tropieza contra la gradería muy duro y no se da cuenta, ni se queja, y sigue bailando y danzando, y él comienza a desarrollar, Horace Wells, un odontólogo, a desarrollar una forma de administrarle a la gente óxido nitroso para dormirla y hacerle procedimientos de odontología, y lo hace con éxito, así que cita a la comunidad científica para mostrarles su invento, y en 1845 hace su primera demostración de la anestesia, que falló estruendosamente porque apenas le fueron a sacar la muela al paciente, el paciente gritó. Pero un discípulo de Horace Wells, este señor Morton, dijo, no, es que eso como que lo del óxido nitroso es buena idea, pero eso es mejor hacerlo con éter. Hizo sus experimentos y citó nuevamente a la comunidad, que ya estaban hasta acá, que los citaran para decir, ahora sí tenemos la anestesia, y se hizo en 1846 la primera demostración pública, que fue básicamente un milagro. Los cirujanos no podían creerlo. Cuando llegó Morton, que llegó tarde porque estaba armando ahí su equipo y la cosa, el cirujano muy despectivamente le dijo, doctor Morton, aquí está listo su paciente. Morton llegó, armó, organizó las cositas, y cuando el paciente se durmió, Morton le dijo al cirujano, doctor, está listo su paciente. Por las frases dichas por primera vez y que se repiten millones de veces al día, hoy en día, cuando el anestesiólogo nos dice, está listo el paciente. El tiempo dejó de ser crucial en las cirugías y comenzaron a hacer cirugías mucho más complejas gracias a este invento de la anestesia general. Hoy todavía se sigue usando el óxido nitroso. Cuando ustedes van a un consultorio de odontología, como dice ahí, ¿lo quiere con dolor o lo quiere sin dolor? Y en algunos casos les ofrecen el óxido nitroso, y es con lo que funciona hoy. Y en algunos restaurantes, especialmente en Tailandia, por ejemplo, ofrecen óxido nitroso como parte de la carta y lo venden en globos, como los globos de helio, pero venden el óxido nitroso para los clientes para que lo puedan consumir durante la cena. Entonces comen, beben y están felices y muertos de la risa. Aspirina. ¿Quién no se ha tomado una aspirina por un dolor de cabeza? Pues bueno, la historia comenzó hace muchísimos años también. Muchos años antes de Cristo se utilizaba ya la aspirina, pero de una manera
diferente. Este arbolito que ven ustedes en la fotografía es el sauce, y es ese sauce llorón que lo vemos por todas partes a la orilla de los canales. La corteza de este arbolito produce una sustancia que es capaz de producir analgesia. Pero vean ustedes cómo desde muy temprano en la historia ya se utilizaba la corteza del sauce. Ustedes ven aquí claramente donde dice que la corteza del sauce alivia los dolores. Y más adelante los griegos empiezan a utilizarlo también. Pero es este señor, Hoffman, quien empieza a utilizarlo. Este señor, y vean ustedes, la propaganda desde esa época, pida que sea Bayer. Bueno, pues desde esta época empieza a utilizarse la aspirina como analgésico. Esta es la corteza del sauce que produce el... ¿Estás manejando tú el...? Ah, ok. Sí, solo para recordarles que el nombre científico del sauce blanco es Salix alba, y a partir de ese salix es que lo que se derivó de ahí se llamó salicilato, y el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina. Bueno, Leti, tenías razón, la insulina es uno de esos medicamentos que cambiaron al mundo. El desarrollo de la insulina, desde por milenios se ha descrito la diabetes, la enfermedad de la diabetes mellitus. No solamente en Occidente, sino en Oriente, tenemos muchos escritos que hablan de la descripción de la enfermedad de la diabetes. Diabetes quiere decir como el paso del agua a través de un sifón, refiriéndose a la cantidad de orina exagerada que produce un paciente diabético. Y como en el diagnóstico los médicos tenían que probar la orina, pues esa orina era dulce en los diabéticos porque era llena de azúcar, de donde viene el segundo nombre de esta enfermedad, que es mellitus, de la miel, es decir, mucha orina con sabor a miel, diabetes mellitus. Este personaje, Herófilo, siglo III a.C., fue quien descubrió el páncreas. El páncreas, que está detrás del estómago y que se pensaba que era simplemente un cojín para el estómago, tiene una serie de funciones que no se conocieron durante milenios. Pero fue este personaje, Wirsung, quien descubrió el 2 de marzo de 1642 que el páncreas tenía un conducto. No sé si sí, acá. Que el páncreas tenía un conducto, y ese conducto pues tenía que servir para algo, y entonces se fue definiendo que el páncreas servía para facilitar la digestión, porque ese conducto desembocaba en el intestino, y es verdad, parte de lo que hace el páncreas es facilitar la digestión. Wirsung, que entre otras no publicó su trabajo, sino que imprimió unas láminas de cobre que repartió por todas partes, tenía un colega que le decía que él era el que había descubierto el conducto y que él le había contado y que él se le había robado el descubrimiento. Parece que el colega sí había descubierto el conducto en pavos, no en humanos, y que Wirsung lo descubrió en humanos. El hecho es que parece que el colega no quedó tan conforme con la descripción y mandó matar a Wirsung, y Wirsung se murió de un escopetazo, asesinado por un colega celoso por su descubrimiento del canal que llamamos canal de Wirsung. Pero aunque todo este tejido que ustedes ven acá es esa parte del páncreas que ayuda en la digestión, el páncreas tiene un tejido diferente que se llaman islotes, los islotes de Langerhans, descubiertos en 1869. Nadie sabía para qué servían los islotes de Langerhans, hasta que este médico alemán, Migowski, dijo: no, yo hice un experimento, le quité el páncreas a un perro y el perro se volvió diabético. O sea, que algo en el páncreas es lo que hace que la gente no tenga diabetes, y algún daño en el páncreas es lo que hace que a la gente le dé diabetes. Este rumano, Paulescu, descubrió que a esos perros diabéticos, si les daban un extracto comido de páncreas de perro, se mejoraban de la diabetes. Entonces él llamó a ese extracto la pancreína. O sea, el hombre iba en la ruta adecuada. El perro sin páncreas se vuelve diabético. Le damos a comer páncreas y se mejora. Es decir, aquí vamos bien.
Tuvo un pequeño problema este hombre, y es que lo mandaron a la Primera Guerra Mundial, y mientras él estaba en la Primera Guerra Mundial, pues unos canadienses dijeron: no, un momento, estos famosos islotes tienen que tener una función particular. Islotes son como una isla, como una ínsula, y por lo tanto lo que aislaron de ahí lo llamaron insulina, como una proveniente de las ínsulas, de los islotes de Langerhans, y comenzaron a experimentar hasta que en 1921 dijeron: tenemos esto listo. Hicieron una serie de experimentos en perros, los doctores Best y Banting, y se dieron cuenta que los pacientes diabéticos que estaban ya condenados a morirse, la mayoría niños o jóvenes, pues no se morían, y se ganó Banting, el premio Nobel. Best no, porque era un estudiante, no era un médico, pero Banting le dio la mitad de la plata del Nobel a Best, por lo menos. Algo es algo, ayuda. Los niños que entraban a esos salones a morirse, los niños diabéticos, donde ya no había nada que hacer, que ya estaban en coma, los llevaban a unos salones que eran los salones de la muerte, porque lo único que faltaba era que se murieran. Pues gracias a este gran descubrimiento de Best and Banting, pues fueron niños que comenzaron a recuperarse y a tener una vida medianamente normal gracias a la insulina. Y llegamos a un punto bien interesante. La Real Academia Española de la Lengua incluyó recientemente en los últimos 20 años, una palabra que es serendipia, y es proveniente del inglés del serendipity, es decir, el encuentro de algo muy bueno, pero de pura casualidad. Nosotros, jugando billar, Giovanni, le decimos chiripa. Entonces, más o menos es lo que ocurre con esto. Esta historia se remonta a mediados del siglo pasado, cuando el doctor Fleming está haciendo unos preparados de estafilococo y se va de vacaciones. Normalmente se tiene que ir uno de vacaciones y se le queda una caja con estafilococos abierta. Se va de vacaciones y cuando vuelve empieza a recoger todo el reguero que encuentra uno después de vacaciones, y encontró que esa cajita en donde estaban los estafilococos había unas áreas donde no había crecido el estafilococo. Entonces empezamos a ver muchas cosas que son coincidencias felices para la humanidad. Hasta aquí teníamos, por ejemplo, el Salvarsan, que era una cosa absolutamente loca para el tratamiento de la sífilis. Por eso decían: si no teméis a Dios, temedle a la sífilis. Y resulta que eran unos vapores en unas cámaras, metían al paciente entre una caja del cuello para abajo y lo bañaban con esos vapores, se pelaba, se le caía la piel, no había con qué tratar la sífilis y los pacientes finalmente se morían. Pero aparece esto a mediados del siglo pasado y es una revolución realmente. Y noten ustedes que estábamos en la Segunda Guerra Mundial, pero les decía que había sido todo una serie de coincidencias. Primero, si Fleming no hubiera dejado estafilococos, si no hubiera dejado un gram negativo, probablemente no hubiera pasado nada, porque la penicilina no le pega a los gram negativos, sino solamente a los gram positivos de manera importante. En segundo lugar, que le hubiera tocado las vacaciones en esa época. Si le toca en el verano, probablemente se le seca el cultivo y no le crece nada. Tercero, cambió la temperatura radicalmente y cuando él se fue, para que eso hubiera crecido. Y finalmente, el hongo era una variante del Penicillium notatum, que es el hongo capaz de producir la penicilina. Es decir, le cayó el día, la hora, a la caja que era, al germen que era, y el hongo que tenía que ser. Si le hubiera caído otro hongo, ni se muere ni pasa nada, y todavía no tendríamos penicilina en este momento. Por esa razón le dieron el premio Nobel al doctor Fleming por el descubrimiento de la penicilina, que después, dicho sea de paso, esto estaba en Europa, pero resulta que la mejor manera era comercializarla y producirla en grandes cantidades, porque aquí producían 2 ampollas de penicilina para la época cuando él la descubrió. Entonces no había ni siquiera para un paciente. Entonces se va para los Estados Unidos y dice: venga para acá que me gusta el invento, y los aliados empiezan a utilizarlo. Y la neumonía
de las trincheras se cae de una mortalidad del 40% al 1%. Y eso entonces cambia el curso de la guerra a favor de los aliados, para que vean ustedes otra manera, como un chiripazo cambia la historia de la humanidad. Aquí ven ustedes el cultivo y cómo se ve un área donde no crece. Vean ustedes cómo este hongo inhibe el crecimiento del estafilococo que está en todo esto, y este honguito es el que produce la penicilina. Y esta fue la primera ampolla, pero no se producía en cantidades suficientes como para tratar a cientos y miles de soldados en la guerra mundial. Bueno, otra gran revolución en esta historia es la psicofarmacología. Ya sabemos que los seres humanos han utilizado plantas y sustancias para modificar su estado de conciencia, muchas adictivas, otras no adictivas, como la ayahuasca, el famoso yagé, pero no adictiva, pero muy tóxica. Pero resulta que este español, Santiago Ramón y Cajal, un médico anatomista, descubre que el sistema nervioso está hecho de neuronas. Y a partir de ahí, de descubrir que hay unas células que se comunican entre sí, comenzamos a entender cómo funcionaba el sistema nervioso y el cerebro. Comenzamos a entender que hay unas zonas del cerebro que se encargan del movimiento, que hay otras zonas del cerebro que se encargan de las percepciones táctiles, que hay otras zonas que se encargan de la visión, etcétera, etcétera. Pero también aprendimos que hay unas zonas que se encargan del pensamiento. Y a partir de entender que hay un sitio en un órgano encargado del pensamiento y de la memoria, etcétera, fue que nosotros comenzamos a entender cómo funcionaba de verdad el cerebro y cómo las células, las neuronas transmitían la información utilizando unas moléculas que se llaman neurotransmisores, y comenzamos a aprender que esas moléculas eran clave en el estado normal de funcionamiento mental. Y obviamente también cuando esos neurotransmisores se enredaban, pues se volvían importantes en los estados anormales del funcionamiento mental. Entonces, a partir de una serie de experimentos con animales y obviamente de una serie de pruebas con humanos, fue que este doctor francés, el doctor Laborit, un cirujano de guerra, decide administrarle a los soldados que están en shock un medicamento que se llama la clorpromacina, porque era un antihistamínico, y en esa época existía la creencia absoluta de que la histamina era la responsable principal del estado de shock. Entonces, les voy a dar antihistamínico, clorpromacina, para que no se me mueran del estado de shock. Y descubrió que a esos soldados a los que les daba la clorpromacina estaban calmados los hombres. Calmaditos, tranquilitos, tranquilitos, y dijo, no, un momento, esto está calmando a esta gente. Sí, además del tema del shock, los tiene como muy tranquilos, como muy calmados, y viene la idea de administrarle clorpromacina a los pacientes esquizofrénicos y a los pacientes psicóticos, los pacientes que están con su mente fuera de la realidad. Y se descubre que la clorpromacina los devuelve a un estado de pensamiento organizado y normal. Así que aparece el primer antipsicótico que se vuelve famosísimo, y los laboratorios como locos dicen, no, un momentico, si esta clorpromacina es tan buena, pues comencemos a añadirle y a quitarle cositas, a ver qué otras moléculas salen, y casualmente sale una molécula que se llama la imipramina, estamos hablando de 1957, que resulta que no sirve para la psicosis, pero para nada sirve para la psicosis, pero viene resultando ser un excelente antidepresivo, y aparece el primer antidepresivo, pero con una serie de efectos secundarios muy amplia, hasta que en 1987, para los jóvenes esto es la prehistoria, pero creo que para la mayoría de nosotros esto fue antier. En 1987 se descubre la fluoxetina, un medicamento antidepresivo que también sirve para otro tipo de trastornos mentales, con muchos menos efectos secundarios que los antidepresivos tradicionales, tanto que se comenzó a llamar la droga de la felicidad. Muy mala propaganda para ese famoso Prozac, porque realmente si alguien que está sano toma fluoxetina no va a estar más contento, no es un estimulante, es un antidepresivo, y es el antidepresivo más utilizado
hoy en el mundo. En el espectro contrario, los pacientes que hacen episodios de manía, de exaltación absoluta, también se beneficiaron de este descubrimiento del Dr. John Cade, que observó que algunos animales de laboratorio expuestos al litio, al carbonato de litio, se calmaban, y entonces se lo administró a pacientes que tenían manía, encontrando que el litio era un regulador absoluto del estado de ánimo en los pacientes con manía. La psicofarmacología nos llevó a una esfera antes nunca sospechada de posibilidades de modificar la salud mental con medicamentos. Se dice que la guerra ha sido el laboratorio más importante para la generación de los hallazgos en medicina. Y aquí tenemos en la Primera Guerra Mundial un arma criminal, por supuesto prohibida, que era el gas mostaza. Eran unos aplicadores, como un spray, que se les echaban a los enemigos en las trincheras, por ejemplo, y producía caída de la piel, quedaban pelados completamente. Vean ustedes en esta fotografía cómo se veía el antebrazo con las ampollas que generaba solamente con la aplicación en un área muy pequeñita. Y eso era lo que le hacían a los soldados en la Primera Guerra Mundial para sacarlos de las trincheras. Y aquí ven una fotografía de la época donde se ve cómo se les cae la piel a pedazos. Criminal manera de tratarlo. Pero cuando llegaban al hospital y los examinaban, les hacían laboratorios y notaron que tenían un recuento de glóbulos blancos muy bajo. A partir de este momento entonces se descubrió que la mostaza nitrogenada, componente de esta arma criminal, servía para matar tumores. Y se describe el primer tratamiento para el linfoma y para la leucemia, la mostaza nitrogenada. Bueno, otro medicamento que cambió la historia fue la talidomida. La talidomida cambió la historia para mal, pero también para bien. Grunenthal, un laboratorio alemán, en 1954, descubre la talidomida y se da cuenta que en los animales de experimentación es un sedante, y se comercializa en 1956 como sedante para que la gente pudiera dormir tranquila. Rápidamente se dan cuenta que la talidomida, cuando las mujeres embarazadas se la toman como sedante, les quitan las náuseas matutinas del embarazo. Entonces se vuelve un medicamento muy popular en las mujeres embarazadas, con estas molestias típicas del embarazo, y todas las mujeres en Europa comienzan a tomar talidomida. Pero muy pronto comienzan a nacer una serie de niños con una deformidad genética que hasta ese momento era muy rara, que se llama focomelia, y se llama focomelia porque se asemejan a una foca. No tienen brazos o no tienen piernas o no tienen ni brazos ni piernas. Pero los reportes de focomelia comienzan a ser tan frecuentes que después no son unos niños poquitos, sino son miles de niños que comienzan a nacer con focomelia en Europa, y rápidamente se liga a la talidomida, a este efecto tan catastrófico. Así se llamaba la talidomida del Contergan. Entonces, a partir de ahí, de esta tragedia de los niños talidomida, que todos hemos oído hablar de esta historia tan dramática, es que las agencias de medicamentos del mundo, la agencia europea y la FDA, y todas las agencias en general, dicen: no, un momento, nosotros no podemos permitir que un medicamento salga al mercado sin que se hagan los estudios suficientes. No podemos permitir que un medicamento se autorice su uso en embarazadas, y comienza toda esta reglamentación y esta normativa que nos permite que hoy en día, aunque todavía siguen pasando cosas con medicamentos, cuando un medicamento llega al mercado ha sido descubierto usualmente 10 años antes, porque ha tenido que seguir todos estos protocolos a los que se llegó gracias a la tragedia de la talidomida. La talidomida hoy en día todavía se utiliza, está en el mercado y se utiliza como inmunomodulador para algunas enfermedades en particular, pero obviamente no se puede utilizar en mujeres en embarazo, y las mujeres que la reciben tienen que tener métodos de control natal múltiples, no solo uno, sino múltiples, para evitar cualquier exposición del feto.
Pasamos una Segunda Guerra Mundial. Habíamos salido, la humanidad había salido de la Gran Depresión de los años 30, luego la Segunda Guerra Mundial, y entonces la gente empieza a cambiar en su estilo de vida y empieza a aparecer lo que hoy conocemos como el estrés, y el estrés se vuelve el dueño de la humanidad y empieza a perseguir a la población. Entonces este señor Leo Sterbak descubre este medicamento que se llama el R0690 y empiezan a utilizarlo. Y lo empiezan a prescribir los colegas para las señoras que están un poquito nerviosas. Y vean ustedes la felicidad de producir un medicamento especialmente para señoras nerviosas, porque la vida de ellas se había vuelto muy complicada por el entorno social y lo que estaba apareciendo desde el punto de vista de su estado anímico. Y aparece este medicamento que se vendía libremente en todas las tiendas y se recomendaba tranquilamente, sin saber que esto iba a generar los problemas que luego trajo. Para este momento, en el año 65, aparece entonces el Valium o diazepam que conocemos con el mismo propósito. Y los Rolling Stones se asocian a esta campaña cantando esta canción que se llama La pequeña pepita amarilla para las señoras, para las madres. Y esta canción habla precisamente de eso, de cómo los niños de hoy han cambiado y se han vuelto insoportables. Y esa pepita entonces era para las mamás que tenían niños insoportables. Bueno, otro grupo de medicamentos que revolucionaron la historia de la medicina son los corticoides o los esteroides. Desde tiempos bíblicos nadie sabía qué era ese tejido que había encima de los riñones y se decía que era grasa. De hecho hay un tipo de receta para un ritual judío usando la grasa que está encima de los riñones. Pero Bartolomeo Eustaquio en 1563 en Roma descubrió las glándulas suprarrenales, estas glándulas que están encima del riñón. Eso sí le dio como sustico contar que había descrito las glándulas suprarrenales, porque la iglesia censuraba cualquier descubrimiento que no estuviera de acuerdo con las escrituras, y como en la Biblia decía que eso era grasa y que no decía que era una glándula, él no dijo nada. 150 años después, en el siglo XVIII, el Papa Clemente XI autoriza que se divulgue el descubrimiento de Eustaquio, y estos doctores en Inglaterra, el doctor Addison descubrió que las suprarrenales podían fallar, y el doctor Brown-Séquard, un francés impresionante que tenía en su haber 60 viajes transatlánticos. En esta época eso era, mejor dicho, un hombre muy viajado. Descubre que si a un animal de experimentación se le quitan las suprarrenales, se muere. Es decir, que algo que se produce en las suprarrenales es esencial para la vida. Y a partir de esta historia, a esos pacientes que tenían tumores en las suprarrenales y que se las tenían que quitar, se les comenzó a administrar nuevamente un extracto de suprarrenal, y resulta que no se morían, sino que sobrevivían. Ese extracto se utilizaba como el tratamiento para aquellos que ya no tenían glándula suprarrenal. Y como la glándula suprarrenal tiene corteza y médula, y de la corteza es que se sacaba el extracto, ese extracto se llamó la cortina. Y a partir de esa cortina fue que se comenzó químicamente a sintetizar todos los corticoides o esteroides que existen hoy en día y que se utilizan de manera amplísima para enfermedades fundamentalmente inflamatorias, alergias, etcétera, y que son una herramienta valiosísima para el médico de hoy. Los corticoides usados inadecuadamente producen catástrofes y por lo tanto siempre, aunque son mágicos, hay que utilizarlos con mucha prudencia. Y seguimos con historias de vacas. Ya hablamos de las vacunas y ahora vamos a seguir hablando de vacas. Resulta que en el norte de Estados Unidos y en el Canadá, en un invierno hacia el año 30, quiero contextualizarlo de esta manera porque era época de pobreza, era época de ahorro.
El heno en ese invierno se puso muy escaso, entonces había que consumir lo que de heno hubiera. Resulta que las vacas empezaron a morir. Apenas las descornaban, las vacas se desangraban y se morían. Estas pobres vacas estaban consumiendo heno de trébol morado, se llama. Y notaron esa historia, que se empezaban a morir con cualquier cosa. Entonces, el señor, uno de estos, un granjero, se llamaba el señor Link, decidió, desesperado, en un invierno espantoso, se le estaban muriendo sus animales, cogió un ternero muerto, lo echó a la camioneta, cogió un tarro de leche y lo llenó con la sangre que se estaba saliendo de un ternero de esos y un fardo de heno morado, y se fue a llevárselo a su amigo veterinario al pueblo, en Wisconsin. Se fue dice que en una tormenta espantosa, y cuando llegó, adivinen qué pasó, que estaba cerrado, y entonces no pudo hablar con su amigo el veterinario. Pero encontró al frente una oficina que decía, pasando la calle, que decía estudios de bioquímica. Dijo, pues aunque sea a este le cuento. Y efectivamente le llevó el tarro con la sangre, le llevó el ternero muerto y le llevó el fardo de heno. Y unas semanas después el tipo fue y lo llamó y le dijo, ¿sabe qué es? El heno tiene un hongo, y ese hongo es capaz de producir una sustancia que se llama dicumarol. Y ese dicumarol es el que produce que la sangre no coagule. Entonces lo que usted tiene que hacer es coger sangre de una vaca sana e inyéctesela para que no se le vayan a morir sus vacas. Imagínense ustedes transfundir una vacas en la finca. Pasó el tiempo y al señor, al bioquímico, le dio una neumonía espantosa y lo hospitalizaron 6 meses, y dice que estaba más aburrido y dijo, bueno, si esto que le pasó a este tipo es capaz de matar vacas, ¿por qué no hacemos una cosa? Y es que ahora, esta ratonera que tenemos, había una invasión de ratas espantosa. Dijo, pues echémosles de esto a las ratas a ver si se mueren como las vacas. Efectivamente, y entonces se inventó este productico que ustedes conocen como el racumín. Y el racumín se convirtió en el rodenticida más importante que ha existido en la humanidad. Se morían los ratones con el racumín, que era el dicumarol. Pasó algún tiempo y otra vez, el desamor atacó a un recluta en San Francisco. Estaba este recluta y la novia lo dejó. Parece ser que por un teniente, era un rango superior, pues cosas de esas pasan. Y el tipo decidió volverse como un ratón y se tomó el racumín para quitarse la vida por el dolor de haber perdido a su novia. Y se tomó el racumín por 5 días y vio que no se moría. Entonces fue al consultorio y desde ahí se volvió el super ratón. Entonces llegó al consultorio y le dijeron, ¿usted qué está haciendo? No, es que me tomé el veneno para las ratas, pero no me he podido morir, solo me sangra la nariz. A partir de ese momento, entonces, se supo que esto era el mejor producto para anticoagular a los pacientes. Y aquí tienen ustedes la warfarina, que se conoce y hoy se utiliza todavía. Pero el primer paciente que recibió esta warfarina fue el presidente Eisenhower, que tuvo un infarto agudo del miocardio y lo trataron con warfarina. A partir de esto, entonces, saltó al estrellato la warfarina. La warfarina, entre otras, fue catalogada y estudiada en el Wisconsin Alumni Research Foundation, el WARF, y de ahí tiene su nombre de warfarina. Bueno, rápidamente vamos a contarles algunas cositas porque la lista de medicamentos que han cambiado el mundo es infinita. En algún momento, en 1896, Riva-Rocci se inventa el primer tensiómetro práctico para el uso clínico, y tomarle la tensión arterial a los pacientes se vuelve algo importante. Pero fíjense que solo hasta 1967, antier, se definió que tener la presión arterial alta era mala cosa, que contribuía a que la gente se muriera antes. 1967. Entonces se utilizan por primera vez el primer antihipertensivo
que es la clorotiazida, un diurético, y de ahí se deriva toda una historia de cientos de medicamentos para poder manejar a los pacientes con hipertensión arterial. En 1950, la compañía Upjohn diseña un medicamento para tratar úlceras gástricas y se lo dan a los pacientes y no sirve para nada, pero se dan cuenta que baja la tensión arterial. Entonces dicen, no, esto no es para las úlceras, esto es un antihipertensivo, y comienzan en 1970 a darle este medicamento para la tensión muy bueno, con muy buena potencia antihipertensiva, solo que tiene un problemita, que el que toma esto le sale pelo, sea hombre o sea mujer. Entonces un dermatólogo dice que se tomaron ese remedio y les salió pelo, y el hombre comienza a usar el minoxidil, un antihipertensivo untado en la cabeza para que la gente no pierda pelo y además pueda recuperar pelo. Minoxidil en auge absoluto hoy en día para el manejo de la calvicie masculina y femenina. De todos modos, para que sepan, si Jeff Bezos está calvo, debe ser que no hay nada que sirva de verdad para la calvicie. Y ya hablamos de la droga de la felicidad. Noten ustedes aquí el sildenafil. Aparece recientemente, a finales del siglo pasado. Los laboratorios están investigando la manera de quitar el dolor del pecho en los infartos o prevenir los infartos en los pacientes que tienen unas coronarias dañadas. Y empiezan y traen un grupo de hombres en edad de riesgo de tener un infarto agudo del miocardio y les empiezan a dar esta medicación. Y notan que no les sirvió para nada, se siguen infartando y les sigue dando dolor. Pero llegan felices y con una sonrisita de oreja a oreja. Ese día identificaron para qué servía el Viagra, que no servía para el corazón, pero producía cierta felicidad en otros aspectos de la vida. Aparece entonces el tratamiento de la disfunción eréctil a partir de un estudio, como les decía, serendipia, chiripazo. Muy bien, igualmente, por ejemplo, solo en 1970 supimos que tener el colesterol alto era malo y era un factor de riesgo para morirse de infarto o de problemas cerebrovasculares. Así que comienzan a utilizar una molécula natural que la produce un hongo que se llamó la lovastatina, y este fue el primer hipolipemiante de verdad que funcionó en serio para bajar el colesterol y prevenir el infarto y la enfermedad cerebrovascular. De ahí se derivan todas las demás atorvastatinas, rosuvastatinas, etcétera, etcétera, pero la primera molécula fue esta lovastatina. Y estas pepitas, ven ustedes esa caja ya bastante vieja, es porque ha sido usada durante bastante tiempo ya. Y es el producto de la investigación de este medicamento que se llamó el paracetamol, o se conoce hoy en día se conoce como el paracetamol. Pero la historia de este es otra vez el producto de una equivocación. Resulta que el doctor Adolf Kussmaul estaba buscando un remedio para tratar las lombrices. Entonces le dijo a sus ayudantes, les dijo a este par de hombres: vayan a la tienda, vayan a la farmacia y le dicen que me mande el naftaleno para hacer el tratamiento para las lombrices. Estos se van hablando por el camino seguramente diciendo naftaleno, naftaleno, y llegan allá y le dan acetanilida. Se equivocan y entonces en vez del naftaleno les dan acetanilida. Van, lo entregan y ven que los pacientes, las lombrices, no se mueren. Pero los que tenían fiebre, se les quitó la fiebre. Entonces quedaron con lombrices, pero sin fiebre. Entonces se descubre un medicamento por una equivocación. Entonces no siempre hay que regañar al que se equivoca, que va a ser el mandado y trae lo que no es. Aquí resultó favorable. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí ha pasado de todo. Descubrimos un medicamento fenomenal, el medicamento más prescrito en el mundo, el omeprazol y todos sus derivados para el manejo de la úlcera y la enfermedad acidopéptica. Luego nos llega en los años 80 una epidemia de una enfermedad y de un virus desconocido, el VIH y el SIDA,
y rápidamente, saltándose los famosos protocolos de la FDA para utilizar los medicamentos en humanos, se aprueba el uso de la sidobudina porque la gente se estaba muriendo. Entonces dijeron, no importa cuál estudio en animales y cuál nada, de una démosle esto a esta gente que se está muriendo, y aparece el primer medicamento antirretroviral, y de ahí se derivan una serie inmensa de medicamentos que tiene a los pacientes con SIDA con una expectativa de vida casi igual que la de una persona que no está infectada por este virus. Y nos aparece el cannabis lleno de mitos, lleno de leyendas que hoy nos están tratando de vender, que es la panacea para el tratamiento de todas las enfermedades. Y vemos cómo nació desde la China, empezó a generar por todo el mundo esta epidemia que hoy conocemos del uso del cannabis, para bien o para mal. Algunos con unos usos, otros con otros usos, que definitivamente no todo lo que se dice es verdad. Distintas modalidades, distintos productos. Estas son las más conocidas y las más usadas, y las propagandas que se hicieron para combatir su uso cuando se dieron cuenta que era adictivo. Curiosamente, en Barcelona hay un monumento a la marihuana y nadie se ha dado cuenta, y es que en el monumento a Cristóbal Colón en Barcelona están las hojas de la marihuana. Seguramente él debió llevar algunas de América para Barcelona, para España, y allá las presentó y les debió quedar gustando. Se utiliza entonces hoy en día y se propone la marihuana, como pasó con la quinina y con la cocaína y con todo, para todo. A la gente le dicen úntese, tómese, fúmese, para todo. Realmente la marihuana funciona para algunas enfermedades, en epilepsias refractarias, pacientes que convulsionan día y noche, por ejemplo, funciona. Para algunos dolores de los pacientes con cáncer funciona, pero no funciona tanto ni para todo lo que dicen, para que por favor lo tengan presente en sus cabezas. Bueno, finalmente viene el futuro que ya está acá, y es la terapia genética. Acuérdense ustedes rápidamente que las células tienen un núcleo, y en el núcleo de las células están los cromosomas, que es donde está empaquetado el ADN, el comandante de las células, el que dice esta célula es para que haga fuerza porque es de un músculo, esta célula es para que piense porque es del cerebro. Es el ADN quien comanda la célula. Pero entender cómo era el ADN nos tomó toda una aventura, en donde aquí están los protagonistas. Rosalind Franklin, una química inglesa que trabajaba en Londres con el doctor Wilkins. Básicamente se odiaban. El doctor Wilkins había estado en Estados Unidos trabajando bajo el mando de Oppenheimer en el proyecto Manhattan, haciendo fusión y fisión de uranio, y había vuelto ya a Londres, y era el coequipero de la doctora Franklin, pero no se querían. En Cambridge estaba este joven Peter Pauling, otro químico americano, hijo de Linus Pauling. Linus Pauling era un químico famosísimo porque había descubierto proteínas, porque había descubierto los enlaces químicos, se había ganado 2 premios Nobel, por ejemplo, Linus Pauling, y tenía un intercambio de cartas muy extenso y frecuente con su hijo, que estaba en Inglaterra. Trabajando con Peter Pauling estaba Francis Crick y estaba James Watson. Entonces tenemos 2 equipos, uno en Londres y otro en Cambridge, ambos en la carrera por tratar de descubrir por primera vez la estructura del ADN, saber cómo estaba hecho el ADN. La doctora Franklin toma una fotografía famosísima y ella dice, creo que ya lo descubrí, pero como no estaba segura y no le hablaba a Wilkins, pues no, como que estaba todavía patinando en si por ahí era o no era la cosa, pero sí era. O sea, ella fue quien tomó la fotografía que llevó al descubrimiento de la estructura del ADN. Y las cosas comienzan a ocurrir de la siguiente manera. Crick y Watson viven espiándole a Pauling, hijo, las cartas que le manda el papá, a ver el papá que va contando ahí de pronto de la estructura del ADN, de lo que piensa el papá. Y un día, en enero de 1953, James Watson se va a Londres a visitar a Wilkins
para sacarle chismes, a ver en qué va su investigación, y resulta que Wilkins está ocupado en una reunión, y entonces Watson se le mete al laboratorio a Rosalind Franklin, que era una fiera, y lo saca corriendo. Y en la carrera, descrito tal cual, en la carrera, huyendo del laboratorio de Rosalind Franklin, Watson se encuentra a Wilkins, que ya se desocupó, y le dice: no, esa vieja me quiere matar, hombre, mire, esa vieja es un peligro. Y entonces Wilkins, como para congraciarse, le dice: oiga, pero venga, le muestro una foto que tomó esa vieja. Y Watson ve la famosa foto, no dice nada y se devuelve para Cambridge. Y rápidamente, en abril de 1953, publican, rápidamente, estamos hablando 3 meses después, publican estos personajes, robándose la foto de Rosalind Franklin, publican la estructura acertada del ADN y se ganan el premio Nobel de Medicina. Pero hay que ser justos y recordar que Crick y Watson eran juiciosos, eran científicos juiciosos, solo que usaron información privilegiada para llegar a sus conclusiones. Y la gran ausente de ese premio Nobel es Rosalind Franklin, gran ausente injustamente porque fue ella quien tomó la famosa foto, pero además porque estaba muerta y el premio Nobel no se le puede dar, no puede ser póstumo. Entonces ella se había muerto muy después de la pelea entre Watson de la pelea con Watson. Watson fue el famoso científico que en 2007 dijo que la inteligencia de las razas era genéticamente determinada y que por eso las personas de raza negra eran menos inteligentes que los blancos, y generó la controversia que se puede imaginar a partir de semejante aseveración. Bueno, el hecho es que entendimos cómo funcionaba el ADN y cómo no funcionaba el ADN, cómo se dañaba el ADN, y a partir de ahí hemos aprendido a manipular el ADN, y es esa terapia genética la que nos trae el futuro. Nosotros, por ejemplo, hoy en día podemos manipular el ADN para que un pescado nazca sin ojos. Podemos manipular el ADN para que una mosca no tenga los ojos en su lugar, sino que los tenga en un ala o los tenga en las patas. Sí, esto suena mucho a que nos hemos convertido en doctores Frankenstein, es decir, a ver, ¿a qué están jugando? Pero estos juegos son de una utilidad importantísima en la planeación terapéutica del futuro, porque estamos entendiendo cómo manipular el funcionamiento del cuerpo humano, manipulando los genes. Podemos manipular las bacterias para que en vez de que produzcan toxinas, que es lo que producen, les cambiamos el ADN a las bacterias para que produzcan insulina. Y podemos producir permanentemente insulina humana, producida por bacterias, porque les cambiamos el ADN a las bacterias. Es decir, toda esta historia de la terapia genética no solamente es el futuro, sino que ya está acá. Esto creemos nosotros que es un muy buen resumen de aquellos medicamentos y todas sus historias y las aventuras que hay detrás que han cambiado al mundo. Se nos quedan un montón de medicamentos, de fármacos y de historias alrededor de estos desarrollos, pero tenemos que tener los ojos abiertos y estar atentos a lo que con las nuevas herramientas tecnológicas se nos abre en el futuro. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias.